Vamos en Habla el Pueblo y dentro de unos minutitos estaremos con la pregunta para que usted, el panel, todos intercambiemos puntos de vista. Pero antes, nuestras cámaras estuvieron en el primer puerto, en el Callao. Recibimos ayer nomás una llamada de un ciudadano sobre el tema del Poder Judicial allá en el Callao y fuimos a tomar el pulso al primer puerto, al puerto Chalaco. Adelante. Debido a las constantes quejas que nos hacen llegar los vecinos del Callao con relación al Poder Judicial de esa provincia, preguntamos al público para saber cómo calificarían la atención en dicha entidad del Estado. ¿Cómo califica usted la atención en el Poder Judicial? ¿Como buena, mala, regular? Malo. ¿Por qué? Porque tengo 17 años de juicio y hasta ahorita nada. Para mí es regular, porque siempre hay problemitas que a veces lo hacen venir varias veces, ¿no? La atención es mala, porque no nos atiende como debe ser a los viejitos, nos hace un lado. Lenta, muy lenta, atroz, porque se demora mucho, dilatan demasiado los casos. Regular, porque se ve tantas cosas, tanta injusticia que no actúan los jueces. Se podría decir regular, porque a veces nos hace esperar. Regular, ¿no? Porque no es la atención debida y en su debido tiempo. La atención es mala, porque mire, ahorita acabo de primero, segundo y tercer piso. He andado los tres y ahora me citan que para mañana tengo que estar a las 8 de la mañana. El público ha hablado y su veredicto fue de regular a malo, por lo que exigen a las autoridades que haya una reforma. Para mí es pésima. Lo que tiene que ver es una reforma del Poder Judicial. Están dilatando el tiempo en los procesos que son tan simples. Sí, el Poder Judicial del Callao tiene sus leoncitos también, ¿han visto? Aunque los chalacos dicen que son gatitos porque los leones están adentro. Vamos a ver qué dice el comentario del panel. Bueno, a mí me ha tocado litigar en el Callao y sinceramente deja mucho que desear. El Poder Judicial de Callao tiene una serie de trabas. En general el Poder Judicial es muy ritualista en el tema penal. Ya cuando llega una sanción penal, ya prácticamente la circunstancia es otra, ¿no? Y temas laborales, temas de defensa de la propiedad. Pero en el caso del Callao ha sido muy grave. Yo he tenido la ocasión de denunciar a 2 vocales superiores y procedió mi denuncia. Pero en general la injusticia del Callao deja mucho que desear. Correcto. Julio Heredia. Yo creo que el Callao es una región del Perú emblemática por una serie de razones históricas, sociales, etcétera, y sería interesante que el Poder Judicial en el Callao se pusiera ya finalmente las pilas y trataran de revertir esta historia reciente de, obviamente el público se da cuenta, de inconsecuencia, ¿no? Es decir, el Poder Judicial está llamado en cualquier país civilizado del mundo a ser el fiel de la balanza, es decir, a ser la institución moral por excelencia en un país. Entonces, en el Perú, sea el del Callao u otro, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del Poder Judicial en el Callao, no, digamos, está con el signo de los tiempos, que es el cambio, la democracia, qué sé yo. Yo creo que el chalaco no va a cambiar su autoestima, porque también eso es muy importante, saber que las instituciones del Estado son pues probas, ¿no? Con ese tipo de Poder Judicial los oligopolios estarán felices. Pues sí, por supuesto, ¿no? Comentario del doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, yo creo que el Callao no es la excepción en materia de administración de justicia, ¿no? El Poder Judicial adolece de muchos vacíos, muchas lagunas aquí y el Callao y en todas partes, en unos sitios más que en otros. Lo que ocurre es que en el Perú no existe la carrera judicial. El Poder Judicial se forma, se constituye por nombramientos circunstanciales, se llama a fulano y mangano. Ahora, tan maltratado está el Poder Judicial que a él no quieren acudir verdaderos juristas que se niegan a ser jueces, por ejemplo. Hay brillantes juristas en el Perú que no quieren ser jueces porque precisamente el Poder Judicial está desprestigiado, ¿no? Bien, doctor. Bien, entramos entonces en materia. Tiene que ver esta pregunta con los partidos políticos, pero colateralmente a los partidos políticos hay una petición de reforma en este momento electoral. Antes de presentar la pregunta de la noche,
Conozcamos detalles de esta reforma que desde el Jurado Nacional de Elecciones hay voces, ahora también se expresa el ex jefe de la OMPE, el doctor Soldevilla. Vamos a escucharlo. Fernando Tuesta, ex jefe de la OMPE, afirmó que la propuesta de modificación de las normas electorales vigentes deberían canalizarse a través de un código que evite dispersión y contradicciones con otras leyes. Tuesta consideró que es necesario contar con una normativa del tipo de un código electoral, porque actualmente hay normas contradictorias y hasta confusas. Por otro lado, Tuesta aclaró que la opción sería la de escoger determinados puntos para ir debatiéndolos y reformándolos paulatinamente, pero esto dependerá de la subjetividad de los legisladores. Además, se requerirá de acuerdos sólidos porque un partido podrá decir que el tema es prioritario, pero otra bancada puede decir que no. Ante esto, consideró que esa situación puede evitarse con una reforma integral, porque modificar de a pocos puede hacer que las normas aprobadas entren en colisión con algunos aspectos de la legislación electoral vigente. Sin embargo, el especialista reparó en que la aprobación de un código electoral, como el planteado desde el Jurado Nacional de Elecciones, resultaría simple, ya que requeriría de una votación calificada en el Parlamento. Se necesita un código electoral. Ya hace unas semanas atrás presentamos declaraciones de la doctora Greta Minaya, ex magistrada del Jurado Nacional de Elecciones, y en su libro propone un código electoral. Ahora el sociólogo Tuesta Soldevilla también propone un código electoral. Pero vamos a otra ley muy importante para nuestro sistema político, y tiene que ver con los partidos políticos. Hay una ley que hasta ahora no ha dado los frutos que se esperaba. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Cree usted que el Estado debe financiar a los partidos políticos? ¿Cree usted que el Estado debe financiar a los partidos políticos? Primera impresión del panel. Fernando Urbina. Bueno, primero comentar el tema del Código Electoral. Yo sí estoy de acuerdo que haya una reforma integral, pero esta reforma integral es importante porque que fusionen los organismos del Jurado Nacional y la OMPE. Y ahí creo que hay un exceso ya. Eso fue una creación de Vladimiro Montesinos. Después, el Código Electoral tiene que tener algunas líneas matrices: voto electrónico, voto facultativo, fortalecimiento de los partidos políticos, de la democracia de los partidos políticos, como en este caso se garantiza que haya democracia en los partidos políticos. Y ahí entramos al tema que estás proponiendo, Rafael. Si debe o no financiar el Estado la actividad de los partidos. La población un poco podría espantarse en principio de una propuesta así. Ocurre en otros países, en Alemania, en Italia, en España. Hay participación económica del Estado. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos interés los ciudadanos? Que haya un buen gobierno. ¿Cómo se hace un buen gobierno? Formando clase política, estadistas, haciendo que las instituciones funcionen. Entonces, para eso sí se requiere financiamiento, para preparar, para capacitar. Yo estoy totalmente de acuerdo que haya, en este caso, líneas de financiamiento que apoyen esta acción política que al final va en beneficio de todos los peruanos.